Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por la invitación, al Consejo de Políticas de Infraestructura, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de Chile, y saludar a todos los presentes, al señor presidente Frey, a los señores ministros, viceministros, funcionarios y servidores públicos acá presentes, así como también a los representantes del sector privado. En esta presentación voy a hablar un poco sobre la importancia de contar con infraestructura de calidad para transformar nuestras ciudades en ciudades que sean más resilientes, inclusivas y competitivas. Vamos a empezar primero con algunos hechos, ¿no? Estamos en un mundo que es cada vez más urbano. El proceso de urbanización que se inició en Latinoamérica en la década de aproximadamente los años 40 y en otros continentes un poco más tarde, continúa. Cada semana alrededor de 3 millones de personas llegan a las ciudades y se van a necesitar en el 2060 alrededor de 1.000 millones de nuevas viviendas para alojar a las personas que siguen llegando. Para que se hagan una idea, en 1990, no tan atrás, había alrededor de 564 ciudades con más de medio millón de habitantes en el mundo. Y para 2030 se estima que este número subirá a 1.393. En 1960, menos del 50% de la población de América Latina vivía en áreas urbanas. Hoy más del 80% lo hace y Latinoamérica compite con América del Norte en cuál es la región del mundo que es más urbanizada. Y la gente se acerca a las ciudades, no porque las ciudades, como decía Gleiser, no generan pobreza. Las ciudades atraen a los pobres en busca de oportunidades. Pero las ciudades no son solo concentraciones de personas, sino que también generan economías de aglomeración al concentrar el talento, las ideas y el conocimiento. De hecho, las ciudades son un motor de reducción de la pobreza. Este proceso de urbanización global ha sido acompañado con un proceso de reducción de la pobreza también a nivel global. Sin embargo, es bueno decir también que la urbanización no es un boleto de entrada automático al progreso y a la reducción de la pobreza. En las ciudades se dan dos fenómenos, compiten dos procesos. Un proceso de aglomeración que es positivo y que fomenta el flujo y el intercambio de bienes, de ideas, de servicios y de personas y que genera fenómenos como la innovación. Esta fuerza positiva compite con una fuerza negativa, que es la fuerza de la congestión, que en las ciudades se expresa en fenómenos como la congestión vehicular, por ejemplo, la polución y la urbanización no planificada y no controlada, expresada en la tuburización y la proliferación de asentamientos precarios. De lo que se trata entonces es de generar las condiciones para que las personas, para que los ciudadanos puedan aprovechar las ventajas de la aglomeración y mitigar las consecuencias de la congestión. Uno de los elementos principales para lograr promover la aglomeración, las fuerzas positivas de las ciudades, es justamente el contar con infraestructura de calidad en los centros urbanos. Para el Banco Mundial, la infraestructura de calidad es aquella que aborda 5 elementos críticos. En primer lugar, la eficiencia económica, caracterizada por una relación precio-calidad durante todo el ciclo de vida de los proyectos, la inclusión de diseños para usos múltiples, el logro de economías de escala, entre otros factores. Por otro lado, otro de los factores que está considerado dentro de esta definición de infraestructura de calidad es la sostenibilidad ambiental y social.
que incluye la minimización de impactos ambientales nocivos, el incremento del bienestar de todos los grupos de la sociedad, pero con énfasis en aquellos grupos que son tradicionalmente excluidos. Consideraciones de género, consideraciones de accesibilidad, sobre todo en relación con adultos mayores y con personas con alguna discapacidad, y promoción de la participación ciudadana en la planificación. La infraestructura de calidad también contempla la contribución en materia económica y social a la localidad a través del apoyo para la mejora de la competitividad de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, a través de la transferencia tecnológica y el desarrollo de capital humano. También busca incrementar la seguridad física y operativa a través de estándares de construcción mejorados, uso de sistemas de información y diseños inteligentes. Finalmente, la infraestructura de calidad contempla el elemento de resiliencia contra los desastres naturales a través del diseño apropiado de infraestructura, así como sistemas adecuados para la presentación ante desastres. En esta presentación me voy a centrar básicamente en dos elementos, voy a desarrollar un poco más dos elementos que son la sostenibilidad ambiental y social y la resiliencia frente a desastres naturales. Y a lo largo de la presentación voy a hacer referencia a algunos estudios recientes que ha publicado el Banco Mundial, así como a algunos proyectos del banco. En materia de sostenibilidad social, un elemento importante a tomar en cuenta es cómo medimos el acceso a la infraestructura urbana. Y aquí quiero mencionar un working paper reciente del Banco Mundial, ha sido publicado en febrero de este año, que analiza el acceso a la infraestructura en 15 ciudades de Kenia y utiliza tres medidas distintas. La infraestructura nominal, que es la medida básicamente de la existencia de la infraestructura, por ejemplo, en el caso de agua potable, si es que existe una conexión a agua potable en la casa, en el patio o en la cercanía del hogar. Luego tenemos una medida de acceso efectivo, es decir, por ejemplo, otra vez en el caso del agua, si es que el hogar utiliza esta conexión y si esta conexión es el modo principal de acceso al servicio prestado, en este caso al agua potable. Y finalmente, los autores proponen una medida de acceso ajustado por calidad. En el caso del agua, por ejemplo, podría ser que se considere el acceso al agua potable, acceso nominal, dentro del hogar, utilizado por el hogar, acceso efectivo, más un servicio de agua durante las 24 horas, todos los días de la semana. Entonces, esta dimensión de calidad es importante, como podemos ver en el gráfico, cuando medimos solamente el acceso nominal y el acceso efectivo, tenemos que porcentajes mucho más altos de la población acceden al recurso. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta en la zona gris podemos ver el acceso ajustado por calidad, vemos que disminuye dramáticamente lo que consideramos población con acceso a infraestructura. Esto, por supuesto, tiene implicancias para la política pública. Los decididores de política pública tienen que tomar en cuenta, tienen que tomar en consideración, por ejemplo, si van a expandir la cobertura del servicio, si se van a enfocar en una mayor efectividad del servicio o si, por el contrario, van a dedicar recursos a invertir en calidad. Otro aspecto a tomar en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad económica y social es el relativo a los espacios públicos de calidad. El espacio público aporta valor a la ciudad. Básicamente aporta, podemos decir, tres tipos de valor. El valor económico, porque dota de mayor vitalidad económica a la localidad. Reduce gastos, por ejemplo, reduce gastos públicos en salud, incrementa el valor de las propiedades aledañas, atrae mayor capital humano. En materia de valor social, mejora obviamente la calidad de vida, puede incrementar la seguridad si está bien diseñado, tanto la percepción de seguridad como la percepción real. Sabemos que estas no necesariamente van de la mano.
Puede también promover una mayor vitalidad cultural a través del uso del espacio para la realización de actividades culturales, genera una sensación de orgullo cívico y también contribuye a la integración de los distintos grupos de la sociedad. Finalmente, un espacio público de calidad puede contribuir a incrementar el valor ambiental a través de la reducción de la contaminación, el incremento de la biodiversidad, por ejemplo, y también la reducción del consumo de energía. Aquí quiero mencionar un proyecto reciente financiado por el Banco Mundial que se llama Barrios y Comunidades de Verdad, que es un proyecto que se ha venido implementando en La Paz y otras ciudades de Bolivia, que cumple con varias de las premisas que vemos aquí. Este proyecto mejoró 46 barrios e intervino tanto viviendas como espacios públicos. Y entre algunos de los logros del programa están la construcción de caminos en todas las estaciones, hacia todas las estaciones de transporte dentro de un rango de 500 metros que benefician a más de 110.000 personas. La creación de espacios recreativos que han beneficiado a más de 5.000 bolivianos. Lo mismo con espacios comunales, también se ha beneficiado a más de 5.300 familias y se ha aumentado, y esto es importante, la percepción en seguridad en las áreas donde se ha construido, se ha regenerado el espacio público, se han aumentado de un promedio del 54% al 80%. Además, se generaron en la implementación de este proyecto, se generaron más de 1.000 trabajos temporales. Bueno, eso es respecto de la dimensión de sostenibilidad social. Una dimensión que ha sido mencionada ya previamente, primero por el ministro Moreno y después por Gregoire, es la dimensión de resiliencia en materia de estructura de calidad. Cuando hablamos de resiliencia, generalmente, frente a los desastres naturales, generalmente pensamos en la pérdida de vidas humanas y, por supuesto, eso es lo más importante. Sabemos al respecto que los impactos negativos son mayores en los países en desarrollo que en los países desarrollados, básicamente porque la calidad de las construcciones, de las viviendas y de la infraestructura es mejor en los países desarrollados. Y, por otro lado, sabemos también que los pobres tienden a perder más como porcentaje de sus activos que los no pobres, ¿no? La pérdida en porcentaje de la riqueza que se pierde cuando hay un desastre natural por parte de los pobres es 2 o 3 veces más grande que el porcentaje que corresponde a los no pobres. Sin embargo, esto es en cuanto a costos de vidas humanas. Sin embargo, si se afecta la resiliencia de la infraestructura, se afecta también la resiliencia de los servicios que son provistos a través de infraestructura y a su vez se afecta la resiliencia de los usuarios, ¿no? Ya en los países en desarrollo muchas veces tenemos infraestructura precaria y los países, los peligros naturales agregan un problema adicional a estos servicios. Por ejemplo, en un caso de inundación urbana, si el sistema de drenaje no funciona adecuadamente, esto puede a su vez causar disrupciones en las redes de transporte y en las redes de electricidad, y esto a su vez puede frenar el funcionamiento de servicios que son esenciales como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Esto también puede afectar la competitividad, obviamente puede desacelerar una economía al dañar puertos, carreteras y otro tipo de infraestructura. Y aún si no se sufre un daño directo, estas disrupciones en infraestructura pueden causar grandes problemas para la gente en materia de generación de ingresos. Si una persona no puede sacar sus productos, si una persona no puede llegar a su centro de trabajo porque la infraestructura se ha dañado por un evento catastrófico, puede caer o permanecer en una situación de pobreza, ¿no? Este estudio que se llama Lifelines, que también lo citó Gregoire, salió este año, perdón, y propone una medición de los costos de incorporar el componente de resiliencia a la infraestructura. De acuerdo a este estudio, los daños a la infraestructura en países de ingresos medios y bajos que son causados por desastres naturales cuestan alrededor de 390.000 millones al año a los hogares y a las empresas.
El estudio señala que este costo extra de incorporar la resiliencia en estos sistemas es solamente el 3% de las necesidades totales de inversión, y esto a su vez equivale a menos del 0,1% del PBI de los países de ingresos medios y bajos. De lo que se trata no es de gastar más solamente, sino de invertir mejor. Lo que el estudio postula es que los gastos en resiliencia se terminan pagando solos, ya que con menos disrupciones e impactos menores, el beneficio neto de invertir en la resiliencia en infraestructura de los países en desarrollo puede alcanzar hasta los 4.2 trillones de dólares durante la vida de la nueva estructura. Esto es importante, como sabemos, porque en los últimos 30 años, la ocurrencia de desastres naturales a nivel global se ha triplicado. Como pueden ver, los desastres naturales geofísicos, como terremotos, erupciones volcánicas y otros, básicamente han permanecido constantes. Lo mismo los fenómenos climatológicos como temperaturas extremas, incendios forestales y sequías, pero los eventos hidrológicos, avalanchas, inundaciones y meteorológicos, los ciclones y terremotos son cada vez más frecuentes. ¿Qué está impulsando el aumento de riesgo de desastres? Bueno, sabemos que estamos en un mundo cada vez más urbano, que muchas veces este proceso de urbanización genera, por un lado, la tuburización y por otro lado, la proliferación de barrios informales o asentamientos precarios. Cada vez consumimos más energía y capital natural y tenemos un mundo que a raíz del cambio climático es cada vez más meteorológicamente impredecible, ¿no? En materia de contribución del hombre a estos desastres mal llamados naturales, a estos impactos de eventos naturales que tienen un impacto negativo mayor sobre los seres humanos, la urbanización no planificada contribuye significativamente, ¿no? Si vemos los números, actualmente 880 millones de personas a nivel mundial viven en barrios precarios, que están compuestos básicamente de viviendas precarias y muchas veces de infraestructura precaria, ¿no? En Latinoamérica, si bien se ha reducido este porcentaje en los últimos años, aún en el 2014, 93 millones de personas vivían en barrios precarios, que equivale al 20%, una quinta parte de la población latinoamericana vive en barrios precarios. Esto varía mucho. En Haití se calcula que el 74% de la población vive en estos barrios. En otros países de ingresos medios y ingresos altos, como Argentina, por ejemplo, el porcentaje igual es significativo, el 17% de la población, en Ecuador es el 36%, en Perú es el 34%. Entonces, este factor contribuye significativamente a que los impactos de la ocurrencia de eventos catastróficos tenga un efecto mucho mayor en vidas humanas y en pérdidas materiales. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta para poder hacer que nuestras ciudades sean más resilientes. Uno de ellos es la ubicación, pero como hemos visto, los procesos de urbanización espontánea complican esto. Además, la gente al llegar a las ciudades está tomando cada vez mayores riesgos. El valor del suelo es cada vez mayor. Las políticas de vivienda muchas veces no están calibradas para brindar oportunidades de vivienda a los más pobres, sino que se enfocan en vivienda nueva para la clase media, cuando muchas veces se olvida o no se da la misma prioridad al reforzamiento estructural de la vivienda existente. Las personas están ocupando áreas cada vez más peligrosas. Por ejemplo, la población mundial entre 1970 y 2010 aumentó en 87%, pero la población que ocupa planeses inundables en ese mismo periodo aumentó en 114%, ¿no? Entonces, la ubicación es importante. También es importante la secuencia, ¿no? Cuando la infraestructura está planificada, el proceso normal, digamos, es que primero se hacen los estudios del suelo, luego se coloca la infraestructura y luego se construyen las viviendas.
Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que primero se ocupa el terreno, luego se construye la vivienda y luego se dota al área de infraestructura. Y el problema a veces no acaba ahí porque depende también del orden en el que llega la infraestructura, ¿no? Hay casos en que primero llega, digamos, la infraestructura de pistas y veredas y luego hay que romper esas pistas y veredas para poner la infraestructura troncal de agua potable y luego hay que romper nuevamente las pistas y veredas para poner el cableado, por ejemplo, para las telecomunicaciones. Entonces es importante también la coordinación intersectorial para esto. Y finalmente, es importante tomar en cuenta, es importante enfocarse en la regulación y en las normas de construcción con una perspectiva de análisis de riesgo. Para áreas no ocupadas es importante tomar en cuenta la condición de amenaza para ver qué actividades de acondicionamiento territorial se deben realizar y o qué tipo de restricciones para futuros desarrollos deben tomarse en cuenta para esa área. Y para áreas ocupadas hay que tomar en cuenta si la condición de riesgo que existe es mitigable o no mitigable. Una condición de riesgo no mitigable nos puede llevar, por ejemplo, a políticas de reasentamiento poblacional, mientras que una condición de riesgo mitigable puede llevar a medidas como reforzamiento estructural, construcción de muros de contención, canalización, entre otras medidas. Ok, termino. Sí. Lo importante aquí es lograr lo que podemos llamar el triple dividendo de la infraestructura resiliente. En primer lugar, es evitar las pérdidas, reducir daños a la infraestructura y generar desarrollo económico. Perdón, reducir daños a la infraestructura y pérdidas económicas. En segundo lugar, promover el desarrollo, promoviendo el ahorro, la generación de activos, el emprendedurismo y la inversión y la innovación. Y finalmente, lograr cobeneficios económicos, sociales y ambientales de las inversiones en resiliencia, como una funcionalidad adicional. Quiero terminar simplemente contándoles que el Banco Mundial y el gobierno de Japón se han asociado para incorporar los elementos de las inversiones en infraestructura de calidad a las operaciones del Banco Mundial. Se están ofreciendo subvenciones a distintos proyectos del banco que incorporen por lo menos 2 de los 5 elementos del concepto de infraestructura de calidad que expliqué al principio de esta presentación. Aquí tienen algunos proyectos que han sido aprobados y que han recibido la subvención que está en la penúltima columna. Como pueden ver, van de alrededor de $65.000 hasta un máximo de $700.000 para apoyar distintos tipos de proyectos que van desde el transporte, la resiliencia social y urbana y provisión de agua y saneamiento. Bueno, muchas gracias.